bienvenidos a la sala número 6. Este es un nuevo episodio y primero debemos agradecer a Espacio 3 por brindarnos este espacio para filmar nuestro podcast. Hoy traemos un nuevo libro, La trituración de María Pía Cueva. Bueno amigos, quisiera saber qué les ha parecido este libro y sobre todo importante porque quisiera saber qué les parece a los hombres la maternidad. Bien, hola Jimena, hola Xavier, ¿cómo estás? Hola Alejandro también. Bueno, en todo caso, me parece interesante el libro que vamos a conversar porque, para comenzar, es un libro para mí con una propuesta narrativa interesante. Es un libro que habla acerca de un tema que ya en el tema de género se viene discutiendo y de la narrativa ya ha sido abordada, pero en nuestro contexto aún no, y creo que es bueno que se ponga en debate. Y en segundo lugar, creo que es la oportunidad de hablar de una narradora trujillana, joven, ¿no? Que muestra ese primer libro. Este libro se ha publicado el año 2024, diciembre de 2024. María Pía es una narradora que nació en el año 93, es comunicadora, y aunque si bien es cierto, cuentos de ella ya venían circulando por algunas revistas locales, este libro es el libro con el que, digamos, se inaugura en las letras, la narrativa en la literatura en este caso, y yo lo veo como un libro muy significativo dentro de lo que corresponde a una primera publicación. Así que, bueno, gracias a ustedes, chicos, para conversar y dialogar sobre esta nueva propuesta. Bien, vamos a contextualizar un poco el libro, que me parece necesario, y vamos a partir desde la contraportada. Dice: la trituración es un reflejo escalofriante de las complejidades de la maternidad, donde la lucha por mantener la cordura se paga con desesperación y soledad. Cada relato nos sumerge en la mente de diferentes madres, quienes enfrentan sus propios demonios mientras navegan por los mares insospechados de un nuevo rol que amenaza desaparecer el ser que un día fueron. Bueno, eso es un poco para contextualizar, digamos, ¿no? El libro. Y ahora vayamos con la estructura. ¿Se parece? Es decir, ¿la estructura cumple con lo que dice en la contraportada? ¿Qué piensan ustedes? No, bueno, en realidad a mí me interesó bastante conforme acabé el libro, la forma en que se relacionan los cuentos, ¿no? Son 9 cuentos que al final remata con este cuento que parece englobar a todos, porque lo posiciona en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Cuándo sucede? ¿En qué época? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de la escritora? O sea, es uno del personaje, ¿no? Porque hay un poco de autoficción también en el libro. Bueno, no un poco. Hay mucha autoficción, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que es en realidad un cuento que no tiene cuentos bíblicos. O sea, es un libro que no tiene cuentos dispersos, ¿no? Todos los cuentos que están englobados en un determinado momento de la vida de la autora y tratan de reflejar una situación de crisis y cómo afronta, cómo lo resuelve, ¿no? Quizás plantea algunas preguntas que también la deja en el aire para el lector. No es un libro pues que quiera darte muchas respuestas, pero sí plantearte preguntas, ¿no? Lo interesante en cuanto a la estructura de cómo desarrolla el libro. No sé si alguien vio otras cosas. Yo creo que, sobre lo que preguntó Alejandro, me parece a mí que si bien es un libro de cuentos, que se supone que son cuentos distintos, yo sí podría decir que me parece que es una sola madre la que habla de todo. O sea, me parece que es solo un personaje hablando de varias de sus situaciones y que estas situaciones atraviesan pues la maternidad, ¿no? Yo lo tomaría así. Yo he escuchado un poco el tema de la autoficción, ¿no? Pero claro, la autoficción entendida muy popularmente, porque la autoficción como categoría tiene otros matices, ¿no? Yo digo que tiene rasgos autoficcionales, sobre todo el último cuento. Perdona que te corte, ¿podrías contextualizar un poco o definir un poco la autoficción para que, o sea, los que no entienden, quizá, como yo, que no entiendo muy bien hasta ahora con respecto a la autoficción, nos puedas comentar, ¿no? En realidad, más allá de definir o de teorizar sobre la autoficción o de, digamos, etiquetar En resumidas cuentas, como autoficción, yo quisiera rescatar el libro en sí mismo, por ejemplo, decir que el último cuento sí tiene rasgos autoficcionales por esa similitud, esa cercanía quizás de la autora con o de la protagonista con la autora, ciertos rasgos biográficos, por ejemplo, también. Entonces, si el texto presenta ciertos rasgos autobiográficos e incluso aparecen nombres como el nombre de la niña que se llama Azul y el libro está dedicado a Azul también,
Entonces uno podría decir que aquí hay rasgos autoficcionales. No es propiamente autoficcional, pero tiene rasgos autoficcionales el cuento, ¿no? El último me refiero. Pero lo interesante es que, aunque parezca un contradictorio, además de la autoficción o ese rasgo autoficcional, en la novela aparece lo fantástico. O sea, es como es que puede la novela, o el libro puede, el libro puede ser que converja, por un lado, lo fantástico como género, aparentemente tan divorciado de lo autoficcional que se acerca más a la realidad, pero la historia o las 9 historias conviven muy bien, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es un mérito importante del libro y no desliga el tema de la maternidad que mencionaba Jimena, que es un tema transversal para mí, ¿no? No sé si más importante, pero transversal al menos. Y esto fue el momento académico con David Navarrete. Necesario siempre, David. Ahora que sabemos qué es la autoficción, yo quiero mencionar también que si es un libro que habla de maternidad, yo creo que necesariamente tiene que tener rasgos autobiográficos, porque yo no creo que, al menos yo no creo que un autor hombre pueda hablar de maternidad. O al menos no desde esa misma lógica. O quizá de otra perspectiva, pero no Claro. como lo habla ella. Pero no De la paternidad, no. Claro. Claro, exactamente. ¿Puede hablar de maternidad o a qué te refieres? Es decir, Puede hablar de maternidad desde la misma perspectiva que pero no hay una prohibición, es decir, un escritor puede escribir sobre lo que Sí, gusta, o sea, ¿no? puede escribir de maternidad desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva del esposo, pero no de maternidad en sí como lo está haciendo ella, desde el Ahora, punto de vista de la madre. En Tolstoy, en Ana Karenina, habla de la maternidad y creo que lo hace muy bien. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde Ana Karenina, ¿Desde la madre? claro, ¿Y tú crees que lo hace muy bien? perfectamente lo hace. Hay un estereotipo muy marcado también. Al final de cuentas, también Ana Karenina termina como termina justamente porque es la elección del narrador quien la hace terminar así, ¿no? Entonces, yo creo que pertenece a una época distinta también la novela de Tolstoy, incluso la configuración del personaje mismo de Ana Karenina. En cambio, en los personajes mujeres de Marian Pía Cueva, hay un matiz diferente, no solo por ser personaje contemporáneo, sino porque es una mujer insertada en un contexto diferente, con otras ideas, otra política distinta, ¿no? Quizás, por ejemplo, una mujer que se rehúse a crear un hijo, o que, digamos, no se rehúse, pero manifieste su incomodidad, su cansancio por crear un hijo, en la época de Ana Karenina, en la época en que Tolstoy escribió esa novela, sería imposible de pensar. Lo cual no quiere decir que todo haya sentido, ¿no? Ujú. En cambio, el libro, por lo menos las protagonistas son más explícitas en manifestar esos sentimientos. Ahora, claro, pero cabe destacar también que el libro se vale por ser un libro como tal y no por los temas que toca. Es decir, la valoración de un libro no radica en el tema que toca, sino también en cómo está escrito, ¿no? A eso iba un poco con Tolstoy, ¿no? Es decir, no pensemos que La Trituración es un buen libro. Particularmente no me gustó el libro, pero no pensemos que La Trituración es un buen libro porque toca el tema de la maternidad, sino también hay que hablar un poco de cómo está escrito Trituración, ¿no sabía? Claro, no debería el tema justificar al libro, no, totalmente, ¿no? Ahora, el libro en sí, bueno, a mí sí me gustó. En realidad, a mí también. Hay una exploración ahí, hay una exploración sobre espacios que la maternidad quizás haya perdido en mostrar, ¿no? Justo estaba conversando con Alejandro hace unos momentos. Ahora vivimos en esta época de apariencias, donde todo ya se ha vuelto ritual para las redes sociales y se vende una idea de maternidad muy edulcorada, hasta cierto punto insostenible, ¿no? Donde la madre pues se ve perfecta, con un juego de luces que la hacen ver pues lozana, radiante, feliz, siempre, ¿no? El niño siempre dormido, con una sonrisa que en realidad disfraza lo que es en realidad la maternidad, el día a día, donde tiene que haber descubrimientos constantes, ¿no? Sobre todo internos, emocionales, de la madre que sufre pues un cambio de su día a día, de su vida, de cómo afronta las cosas. Y en este caso yo creo que el libro logra dar esa mirada, ¿no? Explora, y es interesante lo que dice sobre la exploración por lo fantástico, porque logra profundizar a través del cambio de géneros literarios, quizás en cosas que dichas directamente no puedes captar, ¿no? O sea, hay mucho de mostrar la rutina, de mostrar el hartazgo,
de mostrar la vergüenza de no poder decir que estás aburrido o aburrida en determinada situación por presiones externas, y recurre pues a otro tipo de historia que te lo muestra de una manera más potente, ¿no? Entonces yo creo que sí lo logra en algunos cuentos, y bueno, ya hablaremos del estilo, y yo creo que se vale de distintas formas de narrar para lograrlo, ¿no? En ese aspecto yo creo que sí, es un libro que va por ese lado. Precisamente, o sea, yo cuando digo que para mí, ¿no? Personalmente, no creo que un autor, hombre no, sino mejor dicho, un autor que no puede gestar, digamos, creo que no podría escribir tan en primera persona lo que significa la maternidad. No estoy diciendo que un libro valga más por el tema, sino que creo que un libro que está hablando de la maternidad, como dice Xavier, desde una perspectiva trituradora y no desde una perspectiva edulcorante, tierna, ¿no? Baby showerista, ¿no? Bebé. Creo que es un libro necesario, creo que es un libro necesario porque precisamente retrata, ¿no? O refleja estas realidades en torno a la maternidad, ¿no? Que no siempre es todo bonito, que no siempre es todo rosado, que no siempre todo es princesas, ¿no? Entonces, me parece que es necesario y a mí sí me gustó el libro. Algunos cuentos sí me parecía que eran como un poquito forzados, como el de cuando está caminando en un centro comercial y se encuentra y está como perdida y así. Yo solo Pero de la casa. sí, ¿No? pero sí me gustó porque rescata como ese ánimo de que cuando estás perdida totalmente en esas situaciones, siempre hay alguien y casi siempre ese alguien es una amiga, ¿no? Que está ahí rescatándote. Pero sí, los demás cuentos sí me gustaron, me parecen súper interesantes. Hay unos que me matan de risa, la verdad, como el que hace quedar a su esposo como inútil, me encanta. Bueno, varios, ¿no? Está Rutina, hay uno donde ella decide dormir, ¿no? Porque No, yo solo quiero dormir. Ahora, solo quiero dormir. es curioso porque mencionó algo interesante y pues también lo que dice Jimena. Es cierto, el hartazgo, el aburrimiento que digamos que debe formar, digo debe porque que ahí de acuerdo con Jimena, no pasamos por ese proceso de la maternidad nosotros, ¿no? Pero yo supongo, de acuerdo al libro mismo, que ese proceso de hartazgo o de aburrimiento forma parte del día a día de una madre, ¿no? Y eso lo convierte en un escenario narrativo, eso lo convierte en una dinámica de emociones, por ejemplo, entre los personajes. La madre que está con el niño sentada en sus piernas y se queda dormida y a la vez no puede quedarse dormida porque tiene que cuidar a ese niño. La otra mujer, por ejemplo, que termina perdiéndose en un centro comercial y no sabe cómo regresar. El mismo cuento Rutina. Es más, hasta el cuento Insecto, por ejemplo, que creo que Jimena la pasada mencionó que no le gustó mucho, pero a mí sí me gustó, por ejemplo. ¿Por qué te gustó? Por el giro fantástico. Porque es un insecto. Bueno, no quiero contar el final, pero algo contaré. Spoiler. Sí, perdón. Es la maternidad atravesada a cualquier ser vivo, no solo humano, ¿no? Y esa condición cuestionable en el ser humano envidiada por otro ser vivo. No digo más, no dije la historia. No, por eso me gustó, me pareció bien loco cuando lo leí, ¿no? Me sorprendió el final también. Aunque por ahí podría ser un poco esperado, ¿no? Pero a mí se me pareció bacán. Entonces, el hartazgo, el aburrimiento, no aburre en el cuento o en el libro. Se convierte en el motor prácticamente del libro. Por eso que me pareció a mí bacán. Ahora, cuentos que son. Sí, mira, justamente coincido contigo en eso. Bueno, creo que un libro tiene lados positivos y lados negativos, ¿no? Como toda publicación. Lado B. Lado A, lado B, ¿no? Salvo algunas obras maestras definitivamente. Pero eso sí me gustó, es decir, el tema de lo fantástico dentro del libro y cómo a lo largo de los cuentos hay un tedio o un aburrimiento, pero no necesariamente ese aburrimiento se comparte con el lector. Es decir, puedes caminar tranquilo con el ritmo que te plantea el libro, ¿no? No aburre. Ahora, de lo que sí yo difiero es el tema de los diálogos. Es decir, hay diálogos que no son creíbles, que no son verosímiles, ¿no? Por ejemplo, dentro de un cuento, ella se va a hacer una denuncia. ¿No? El primer cuento, se va a hacer una denuncia a una comisaría. Bueno, porque el hijo hace algo que el lector ya se enterará cuando va a leer este libro de Pía Cueva.
Sin embargo, esos diálogos o esa denuncia que ella va a plantear es poco creíble. Número uno, porque el policía no te va a contestar así, pues en una comisaría, ¿no? De una forma tan educada, de una forma tan cordial, ¿no? Entonces, yo, desde el punto de vista de escritor, sí suprimiría ese diálogo y lo plantearía directo a lo fantástico, ¿no? Por ejemplo, ahí, Alejandro, hay un tema. Ese cuento, yo entiendo por dónde va. Hay algo como parodiado. Y yo creo que hay en la búsqueda de ese tono de voz, porque ese cuento está enrarecido. Es extraño abordarlo porque en realidad es una mujer a la que le han mutilado las manos, y creo que no es spoiler porque eso está en el primer párrafo. En el segundo, tercero, ya, bueno. Bueno, En algún párrafo está. la hoja del libro. Ahora, bueno, le han mutilado las manos y está preocupada y se alivia de tener el cambio exacto para pagar el taxi. Ahora, Entonces, es ese tipo de detalle como que te dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Acá hay algo extraño, se ha subvertido la lógica y luego empiezas a esta actitud del policía totalmente incrédulo a lo que está pasando, y en vez de tratarla como una víctima quiere que se vaya al hospital y no aliarla, ¿no? yo creo que adquiere, perdona que te corte, yo creo que adquiere más fuerza cuando logra un quiebre más brutal, como lo hace, por ejemplo, Continuar en los parques de Julio Cortázar, ¿no? O sea, creo que adquiriría más fuerza el cuento si es que no te prepara o te da esa camita, pues, de enrarecer las cosas, sino comienza desde un lado realista, puro, duro, como hablan los policías, como se denuncia en una comisaría, y luego hace el quiebre hacia el hijo que le come las manos, pues, ¿no? O sea, creo que causaría un mayor impacto en el lector. Juicio ese también de asumir que el policía sí lo responde. Yo creo que todos son prejuicios dentro de la literatura. Claro, pero digo, también que harías un prejuicio en función a, por ejemplo, decir que el policía siempre te va a responder así. Pero es que en eso radica la verosimilitud también. Por ejemplo, yo discrepo un poco. No digo que quiero defender a capa y espada el libro y el cuento, sobre todo porque para mí es el mejor cuento del libro, ¿no? Pero sí creo que puede haber cosas que sean absurdas, Ajá. pero pertenecen a la lógica del libro. Claro. Es decir, ese policía no es un policía que encontramos en la comisaría de Ayacucho. Por ejemplo, Carlos Ataje tiene un cuentazo que se llama La Celda, donde hay policías, hay fiscales de Ayacucho, de la comisaría de Ayacucho. Mucho más realista. Y es realista porque están en la comisaría de Trujillo. Pero esa es una comisaría o un policía en una comisaría que pertenece a toda la lógica del libro. Por eso que para mí, y es discrepante totalmente, y que bienvenido sea la discrepancia, ¿no? Pero para mí ese diálogo, en la lógica, repito, en la lógica del libro, sí es acá. El libro sí propone una lógica y pagando su propio relato, ¿no? Yo creo que hay una intención de abordar las fobias que está temiendo esta madre joven, ¿no? Que se cría al final, descubrimos porque todas las madres es la misma madre, ¿no? Como dijo Jimeno, es una opción, porque a veces en algunos cuentos tiene un niño, en otros tiene una niña, ¿no? Sucede también, pero bueno, yo sí creo que en cada cuento hay una exploración de la fobia, un miedo que es producido por la nueva situación que está teniendo. Por ejemplo, esto de la madre, del primer cuento, es muy simbólico porque es la idea de que ella es escritora, le han comido las manos, que está siendo prácticamente mutilada, no en el espacio físico, sino en el emocional, ¿no? Que siente que está siendo borrada. Por eso también hablamos de qué es la trituración en sí, ¿no? La trituración, según yo lo había deducido de los cuentos de Pía, era un desgaste, pero también una fragmentación. O sea, se fragmenta la identidad de la persona por estas presiones externas de lo que esperan de ella, por lo que se espera por ser madre, pero también por esta presión interna de no poder expresarse, ¿no? Hay mucho monólogo interno de lo que ella realmente piensa de su entorno, dice, no, lo cierto es que los niños son muy aburridos, lo cierto es que mi esposo quiere tener otro hijo, pero claro, como él no lo cuida, pero no se lo dice, ¿no? Hay muchas cosas que ella piensa, pero no lo dice, y ese está pensándolo constantemente, la atormenta, ¿no? La frustra, esa incomunicación, entonces también la fragmenta. Hay muchos cuentos que están fragmentados y creo que también es un poco adrede, hay una estrategia ahí
para que te muestren esa fragmentación de la identidad, ¿no? Y eso es bastante, bueno, ayuda mucho a entender el libro en esa lógica interna que está dando. Luego hablaremos, por ejemplo, de cómo aprovecha, ¿no? También esto, no sé si autoficcional o metaficcional, pero el libro conversa mucho con los paratextos, ¿no? Con los epígrafes, Hace con la idea. con los notos de pie, con la dedicatoria, el título mismo. O sea, hay aprovecha mucho los recursos que tiene el libro para dar un mensaje, una narración. Hay un cuento de que, a ver si mal no recuerdo, que la mujer no se levanta, ¿no? De la cama. Yo solo quiero dormir. Yo solo quiero dormir, entonces no se levanta para nada. Y el hombre, bueno, probablemente es algo que yo haría, ¿ya? Como ve que la mujer no se levanta, llama a la mamá. Yo llamaría a mi mamá. Pero bueno, No lo dudamos. me has hecho acordar a ese cuento. Bien, creo que ya no hay más tiempo. Lamentablemente. Yo creo que para cerrar quería aportar a la idea de Xavier que la trituración viene a ser totalmente eso desagradable y eso que no solamente harta, sino que te da unas cosas dentro del cuerpo, ¿no? Y que creo que es un libro necesario porque creo que las mujeres en la literatura siempre se ha esperado que siempre sean de un modo, que siempre hablen de un modo o de un tema, y a las finales las mujeres que entran en la literatura o que viven de la literatura, finalmente casi las mujeres hablan de temas súper terroríficos, desastrosos y dolorosos, ¿no? Entonces, eso rompe, creo que eso rompe con la idea de lo que es también, de lo que se espera de una mujer. Pero yo sí creo que hay una presión sobre las madres jóvenes actualmente, ¿no? Hay una presión. Sí, obvio, claro. Y nadie pues quiere cuestionarla, ¿no? Porque actualmente en los hogares, la abuela, las tías, ¿no? Son muy duras a veces con las nuevas formas, porque se ha cambiado el estilo de vida. El estilo de vida ha cambiado. Las madres ahora tienen que ir a trabajar, tienen que hacer más cosas. Y quizás nunca van a llegar a los estándares. Ir a las generaciones anteriores, ir a las marchas. Sí, ir a las marchas y todo. Bueno, en realidad participar de otras esferas que no sean la maternidad, ¿no? Entonces, nunca van a llenar las expectativas de generaciones anteriores. Evidentemente. O sea, hay una empresa, creo que de leche, que tiene que poner, ¿no?, el eslogan, lo estás haciendo bien. No vayas a mencionar la empresa, por favor, que todavía no tenemos. Sí significa lo estás haciendo bien. Que alguien está que dice que lo estás haciendo mal. A ver, te valido. No, claro, es eso, ¿no? Y bueno, para cerrar, entonces, ¿recomendamos la titulación? Recomendamos. Yo, por supuesto que sí, y justamente el libro va a permitir que pues se pueda discutir esos temas. Sí. Quizás en otro contexto no se haría, y qué bueno que el libro, desde su valor de libro como obra literaria, también nos permite explorar esos aspectos. Qué pena. Se acabó. Último, recomendar, ya que estamos en semana de Halloween, Cuentos de terror en la libertad y... ¿Cómo se llama? Este libro es de El Espinador y otro relato de terror y misterio de Luis José Casaro y Octavio Solano. No, por ahí está. Señala la cámara. A ver. De terror básicamente, y ese es un libro, ambos de Editorial Netandra, por cierto, trabajados en función a... El otro es Terror de la Libertad, hay autores, no sé, como... Sí. Sí. Ya. Dios. Qué pena. Cuídense mucho. Chao, chao. Ah, espérense. Ustedes están hablando de tantas cosas y no dicen que se suscriban. Suscríbanse. Denle like, por favor. Chao, chao.